Muy bien, decía yo de que vamos a retomar la clase y estamos viendo compuestos importantes del oxígeno. En la clase anterior habíamos visto un compuesto vital en la naturaleza, como es el agua. Hemos visto la química del agua, sus características, propiedades. Ahora vamos a ver otro compuesto importante que es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Ahí tienen la fórmula. Y en laboratorio, ¿cómo se puede obtener? Ahí está escrito, puede obtenerse por reacción entre un peróxido de bario, por ejemplo, sobre ácido sulfúrico diluido a 0 grados Celsius. Luego se separa por filtración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería la reacción? La reacción sería, este es el bario, peróxido de bario, más ácido sulfúrico, vamos a tener entonces un precipitado. Un precipitado blanco. Ustedes ya lo conocen, más la sustancia de la cual estamos hablando. ¿No es cierto? Aquí está. Vamos a resaltar la sustancia de la cual estamos hablando. Y este es un precipitado de color blanco. Entonces, reacción química entre el peróxido de bario con el ácido sulfúrico diluido a esa temperatura. Temperatura de 0 grados Celsius. Es una forma de obtenerlo. Pueden haber otras más también en el laboratorio. Ahora veamos un método, y esto por filtración se separa, ¿cierto? Entonces queda en el filtro y ya es el agua oxigenada de la cual estamos hablando. Veamos método industrial. Método industrial se puede obtener mediante el proceso cíclico, fíjense. Lo voy a anotar así rápido. Mediante están entrando sus compañeros. Mediante el proceso cíclico de la antraquinona. Voy a anotar aquí su fórmula de este compuesto. C14, hidrógeno, 8 y oxígeno 2. Esa es la antraquinona, esa es la fórmula. Entonces, mediante el proceso cíclico de la antraquinona, ¿es cierto? Es un compuesto orgánico. Voy a anotar acá. La antraquinona es un compuesto orgánico derivado del antraceno. Sigue entrando su compañero y vamos admitiendo. Derivado del antraceno. Es una forma. Otro método
Otro método industrial también es este. Autooxidación de compuestos orgánicos. Autooxidación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la oxidación del 2-propanol. Voy a poner acá, ejemplo. Oxidación del 2-propanol con oxígeno a baja presión. Seguimos admitiendo a sus compañeros, ahí está. Con oxígeno a baja presión, entonces. ¿Y cómo sería la ecuación? Sería más o menos de la siguiente forma. Todos están viendo, ¿eh? La pizarra, ¿sí? Sí, se ve. Muy bien, gracias por responderme. Muy bien, entonces ahí tenemos la reacción, el 2-propanol, la oxidación, dice ahí, la oxidación con oxígeno, el 2-propanol. Y tenemos esta propanona, esto de acá. Propanona, y aquí tenemos el agua oxigenada. Entonces a esta reacción, fíjense, lo voy a señalar aquí. Y ustedes ya cuando repasen la clase lo ven con más detalle. Luego se agrega agua, dice esta reacción. Se agrega agua y esta es una acetona o propanona. Se recupera por destilación, dice. Nuevamente se obtiene una solución diluida de peróxido de hidrógeno. Las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno pueden concentrarse por destilación a presión reducida. La sustancia pura se descompone con mucha facilidad. Fíjense, ¿de quién estamos hablando? Del peróxido de hidrógeno. Voy a repetir, la sustancia pura, o sea, el peróxido de hidrógeno, se descompone con mucha facilidad en presencia de luz y los metales finamente divididos pueden ocasionar una descomposición explosiva. Esta solución, es decir, el peróxido de hidrógeno, se almacena en recipientes de vidrio liso oscuro o de aluminio pulido. Entonces, es una solución inestable el peróxido de hidrógeno. Es inestable. La luz descompone este compuesto. Cuando ustedes vayan a comprar peróxido de hidrógeno en algún lugar, van a ver que el envase no es transparente, tiene que ser opaco, que la luz no penetre, porque descompone al producto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esa propiedad que tiene. Es muy inestable, se descompone. Veamos algunas propiedades del peróxido de hidrógeno. Vamos a ver. Entonces vamos a poner acá.
propiedad, hemos visto ya, obtención en laboratorio, también a nivel industrial, ¿qué procedimiento se conoce? Uno de los más conocidos es el tema del antraquinona a nivel industrial. Cuando hablamos de propiedades del peróxido de hidrógeno, vamos a decir de que es un líquido viscoso de color azul pálido que hierve, voy a poner acá, temperatura de ebullición entonces, T de ebullición, temperatura de ebullición a 150 grados Celsius. Líquido viscoso en estado puro. Color azul pálido. Prefiero escribirlo porque después ustedes no lo van a leer. Color azul pálido. Congela o temperatura de congelación menos 0,9 grados Celsius. O sea, se congela esa temperatura, quiere decir, ¿no? El líquido es una sustancia asociada como el agua. Voy a poner acá. Es una sustancia asociada como el agua por la presencia de puentes de hidrógeno, puentes o enlaces, ¿ya? A veces lo van a encontrar ustedes como enlaces de hidrógeno, ¿no? Digo, o puente de hidrógeno. Ya sabemos qué significan los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Y entonces vamos a decir luego que el peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable, quiere decir que se descompone con el calentamiento, termodinámicamente inestable. Se descompone termodinámicamente inestable en oxígeno y agua. Y en su proceso de decomposición libera calor. Muy bien, ¿qué más podemos decir? El peróxido de hidrógeno que ustedes compran, alguna vez hemos comprado en el comercio, de la farmacia o algún otro lugar, es una solución acuosa. Lo voy a anotar aquí también. Vamos a pasar un poquito para arriba. Ya, ahora sí. El peróxido de hidrógeno comercial. Van ustedes y lo compran en cualquier lugar, en el supermercado o en la farmacia, ¿no es cierto? O utilizado en laboratorio el comercial o utilizado en laboratorio es una solución acuosa de 20 volúmenes. Así, 20 volúmenes. Contiene aproximadamente
Aproximadamente, alguien quiere entrar. 6%, este es 6% de peróxido de hidrógeno. O sea, es una solución acuosa que más o menos tiene un 6% de peróxido de hidrógeno. Lo voy a escribir, se denomina así o sea, esa solución se denomina así, de 20 volúmenes, ¿no? En la etiqueta ahí señala, puede ser 20 volúmenes o 30 volúmenes o 15 volúmenes. Se denomina así porque 1 cm³ de líquido porque 1 cm³ de líquido produce por descomposición en condiciones normales 20 cm³ de oxígeno. Es un oxidante fuerte, esto vamos a anotarlo también. Es un oxidante fuerte. Entonces, si yo tengo acá, fíjense, un frasco, un recipiente, donde tengo el peróxido de hidrógeno, y puede decir 20 volúmenes, fíjense. 20 volúmenes. ¿Qué significa esos 20 volúmenes? Que 1 cm³ de este líquido produce por descomposición en condiciones normales 20 cm³ de oxígeno. Eso significa, ¿ya? En el frasquito puede indicar 20 volúmenes, 30 volúmenes, 15 volúmenes, entonces eso se interpreta así, de esa manera. Es un oxidante fuerte, hay que tomar en cuenta. Es un oxidante fuerte. Y vamos a ver por qué es un oxidante fuerte. A ver, veamos acá. Acordémonos de la valencia. ¿De quién? Aquí está. Ahí grande. Está feo esto. Muy feo. Ahora sí. ¿Cuánto es la valencia del oxígeno? A ver, aquí es el 0. Para el oxígeno, vamos rapidito. En el agua común, ¿cuánto es? -2. ¿Cuánto es? Luego, ¿qué otro valor tiene? Vamos rápido. El oxígeno. -1. Muy bien, -1. -1. ¿Qué más tiene el oxígeno? ¿Tiene positivos acá? Ya, entonces este es para el oxígeno. ¿No es cierto? Para el oxígeno. Ahora, para el peróxido, o sea, para este compuesto, ¿cuánto se lo voy a anotar aquí? Supongamos que acá, veamos esta gráfica, ¿no? Este oxígeno está con -1, ¿no es cierto? Aquí está. Aquí está. Este oxígeno está con -1, función peróxido. En una reacción química, cuando cambie, tiene la opción de cambio irse a 0 o irse a -2. ¿No? Entonces voy a hacer aquí, por ejemplo, otra escalita para el
para el otro estado. Menos 2, menos 1. ¿Y esto es para quién? Para el agua. Ya. El oxígeno en el agua, ¿con qué estado de oxidación está? Aquí. Este oxígeno, todos están viendo, ¿no? ¿Sí? Este oxígeno, ¿con qué estado de oxidación está? ¿Con menos 1 o con menos 2 en el agua normal? Está aquí, ¿no es cierto? Ahí. Y este oxígeno en el peróxido de hidrógeno está aquí. En la mayoría de los compuestos, el oxígeno está con menos 2, en muchos compuestos, la mayoría, pero en otros casos está en un estado menos 1, como los peróxidos, por ejemplo. Entonces, el oxígeno estando aquí, ¿qué opción de cambio tiene? A ver, vamos rapidito, aquí ya todos saben. Solamente oxidarse, ¿no es cierto? Pasar a este estado o a este estado, cuando está acá. Pero cuando está aquí, en el peróxido, ¿qué opción de cambio tiene? O venir a 0 o venir a menos 2, oxidarse o reducirse, ¿ya? Entonces se dice que, como hemos dicho, que es muy inestable, este compuesto es inestable, por la acción de la luz nomás ya cambia. El oxígeno a cuánto pasa, a este pasa, a menos 2, y se libera también oxígeno. Entonces, más estable es en menos 2. Muy bien. Entonces, el oxígeno del agua común tiene esa propiedad de oxidarse, por lo tanto se va a comportar. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo se comportaría si él solamente puede oxidarse? A ver, vamos. Reductor. Como reductor, por supuesto, se comportaría, ¿ya? No es reductor, pero esa es su propiedad que podría demostrar. Y aquí este oxígeno, ¿cómo se comporta? Si decimos que es más estable, más cómodo se encuentra en menos 2, tiene esa tendencia de ir siempre a menos 2, a menos 2. Entonces, estando el oxígeno aquí en el peróxido, en otras palabras, el peróxido de hidrógeno, ¿qué tendencia tiene? Comportarse como oxidante o como reductor. Porque aquí estoy diciendo, fíjense, se siente más estable, es mucho más estable en menos 2 y quiere ir a menos 2. Por lo tanto, ¿cómo se va a comportar? ¿Como oxidante o como reductor? Oxidante. Como oxidante se va a comportar. ¿Ya? Es muy buen oxidante, es inestable. ¿Por qué? Por esta propiedad, que el oxígeno está con menos 1 y tiende a irse a menos 2, a irse a menos 2. ¿Ya? Y al irse a menos 2, se está reduciendo él, pero está oxidando a otra sustancia. Entonces, es buen oxidante el peróxido de hidrógeno, por esta explicación que estamos haciendo. Muy bien. Algunas reacciones, entonces vamos a ver. Reacciones de oxidación voy a poner acá. Reacciones de oxidación. Es decir, vamos a ver que este oxígeno puede cambiar a menos 2, pero también puede cambiar a 0. Entonces, cuando cambia a menos 2, ¿cómo se va a comportar? ¿Como oxidante o como reductor? Cuando pase de menos 1 a menos 2. Él se va a reducir, entonces va a oxidar a otro. Entonces, va a ser oxidante. Y cuando pase de menos 1 a 0, él se oxida. ¿Y cómo se va a comportar? Reductor. Reductor. Muy bien, me están atendiendo y eso es muy bueno. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de reacciones que pueden pasar. Veamos la primera. Que puede ser, por ejemplo, esta sustancia
Ahí está. Decimos que es oxidante, ¿no es cierto? Entonces, que va a oxidar a esta sustancia. Aquí el azufre, ¿con cuánto está? Acá -2. está con -2 el azufre. Fíjense cómo cambia. ¿A cuánto está cambiando en esta ecuación? De -2 a cuánto está cambiando. 6. Sí, 6. a su máximo estado. Muy bien. A su máximo estado. Entonces, aquí se ve la oxidación. La oxidación de -2 a 6. ¿Y dónde se ve la reducción? A ver, díganme. ¿Dónde veo la reducción? En el agua. Ya, ¿qué cambio hay? Está bien en el lago. ¿Qué cosa cambia? ¿Qué elemento cambia? ¿Y de cuánto a cuánto? De -1 a -2. 1 a -2. Excelente. Ahí está. Entonces, ecuación de oxirreducción. Estamos viendo la capacidad oxidante del peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Muy bien. Otro cambio otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el siguiente planteamiento. En términos iónicos, podríamos decir la oxidación de los iones ferrosos en férrico, podríamos decir. Otro ejemplo. La oxidación de iones ferrosos en férrico, ahí está, de 2 a 3. Entonces, ¿cómo sería este caso? Vamos a permitir la entrada a sus compañeros. Sería de la siguiente manera, ¿cierto? Tengo yo, por ejemplo, ahí está el ferroso. Ion ferroso va a interactuar con el peróxido de hidrógeno y ¿en qué va a cambiar? Va a cambiar al estado férrico y va a haber la formación de agua. Entonces aquí se ve la oxidación, mira, la oxidación de 2 a 3. ¿Y dónde está la reducción? Igual que acá, ¿no? De -1 a -2. Pero esto hay que desarrollarse, hay que demostrar cómo ocurre esto. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, el ion férrico pasa del estado 2 al estado 3. Ahí está. Para que eso ocurra, ¿qué tiene que darse? La vamos a hacer directamente la interacción, ¿no es cierto? La interacción entre el peróxido. Ahí está, una primera reacción. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto se dé? Balanceamos las cargas nada más, ¿no es cierto? Aquí tengo 3 positivas, aquí tengo 2. ¿Qué debo hacer a este lado? Ahí. Ya estalla. Así está cambiando este ion ferroso a férrico. Entonces, tengo que hacer el balance de carga y al hacer el balance de carga debo adicionar un electrón aquí, ¿no? Los metales siempre se oxidan, Ustedes saben si los metales ganan o pierden electrones, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los halógenos, ellos ganaban electrones. Y los metales, ¿qué tienen que ocurrir? Ganar o perder los metales, porque son reductores los metales. ¿Recuerdan? Entonces, perder, ¿no es cierto? Perder. ¿Cómo va a ser el comportamiento de este peróxido
de hidrógeno, entonces, ¿en qué está cambiando? De -1 a ¿cuánto tiene que cambiar? ¿Se acuerdan? Aquí arriba está. De -1 a -2. Muy bien, entonces tengo que acordarme yo qué compuesto es. ¿Qué compuesto voy a colocar acá? De -1 a el agua, ¿no es cierto? Aquí está con -2 ya. Entonces, al hacer esto, ven ustedes, tengo que balancear primero los elementos. Tengo 2 hidrógenos, 2 hidrógenos están bien, pero tengo 2 oxígenos, por lo tanto tengo que colocar un 2 aquí. Al colocar el 2, ya tengo que se aumentan mis hidrógenos y me van a faltar, por lo tanto me vengo acá. ¿Y cuántos hidrógenos para igualar? ¿Cuántos? 2. 2. Excelente, 2, muy bien, 2. Ahora, acá no tengo carga, aquí sí tengo carga. No, entonces, ¿cuántos electrones a este lado? 2. 2. 2 electrones a este lado. 2 electrones a este lado, más. Entonces hago paréntesis acá y aquí también. Y la semirreacción, ¿por cuánto? La primera, ¿por cuánto? Esta. Por 2 2. por 1. Y hacemos operación. Entonces voy a decir 2 catión ferroso más 2. Siempre la carga tengo que colocar. Luego 2 catión férrico más 2 electrones. Más 2 electrones. La otra semirreacción, entonces, vamos a subir un poquito la página. Ahí está. Ahora sí. Tenemos que hacer esta semirreacción. Entonces, 2 electrones, o sea, 1 por todo esto. Eso es lo que voy a desarrollar en este momento. 2 electrones más 2 protones más 1 de peróxido de hidrógeno y luego 2 aguas al otro lado. 2 aguas normales. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué debo hacer? Debo sumar, bueno, ¿cierto? Voy a hacer una raya. Ahí está. Hago una raya y veo el resultado. ¿Qué voy a simplificar? Simplifico. ¿Qué más puedo simplificar? Creo que nada más. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 hierros más 2. O 2 catión ferroso. Más, ¿cuántos hidrógenos? Más 2 protones. ¿Qué más? Más un oxigenada es acá, ¿no? Más esto de acá. Y en el lado producto, ¿qué voy a tener? 2 catión férrico más, ¿cuántas aguas normales? 2 aguas. 2 aguas normales. Está bien entonces, ¿no? Y ustedes saben de que esta es la ecuación iónica. Ecuación iónica. Que debe estar balanceada en elemento y en carga, ¿no es cierto? Veamos los oxígenos, 2 y 2 oxígenos, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, hierro, hierro. Veamos las cargas. ¿Cuánto tengo de carga en el lado del producto? ¿Cuánto tengo? 4. Lado producto. Esto es lado producto. 6. 6, ¿cierto? 6 cargas positivas. ¿Cuánto tengo de carga en el lado reactante? 6. 6.
También 6, entonces Seis. está bien. Entonces, este es el resultado. Aquí está el planteamiento que me hacen a mí. Miren, ustedes voy a volver. Aquí está el planteamiento. Pueden decirme, haga el balance electrónico para la siguiente reacción, o para la siguiente semireacción, o para la siguiente reacción iónica. Y me lo plantean así, nada más. Entonces yo al desarrollar qué estoy encontrando que debe ocurrir este cambio, ¿en qué medio? Mire, en medio ácido. Entonces aquí aparece solamente la pregunta, o sea, el planteamiento del problema es este de acá. Y esta es la solución ya. Y la solución me dice de que esta reacción sí ocurre, pero en medio ácido. Ya hay que tomar en cuenta. Muy bien, ahí lo estoy señalando. Entonces, ¿cómo se está comportando aquí el peróxido de hidrógeno en esta ecuación y en esta anterior y en esta más? Se está comportando como oxidante, se está comportando como oxidante. Y pueden haber muchas otras reacciones más. Ahora veamos lo siguiente. Miren, los agentes oxidantes fuertes, lo voy a anotar acá. Los agentes oxidantes fuertes, como el óxido de plata, y una solución ácida, de permanganato de potasio, este es 4. Obligan, fíjense lo que estamos escribiendo, obligan al peróxido de hidrógeno a comportarse como reductor. Hemos dicho que el peróxido de hidrógeno es por excelencia oxidante. Y en estas dos ecuaciones anteriores eso hemos demostrado de que es oxidante. Pero cuando se encuentra con sustancias más oxidantes que él, entonces el peróxido de hidrógeno es obligado a comportarse como reductor. Y vamos a ver dos ecuaciones que nos demuestran esa propiedad. Y son las siguientes ecuaciones. Ahí está el óxido de plata que va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ahora, ¿cómo se va a comportar este oxígeno? Aquí lo voy a hacer bien. Para esto que vamos a hacer ahorita, ¿cómo va a ser? Si este es el 0. Aquí tiene menos 2 y aquí menos 1. Entonces, este oxígeno, este de acá, aquí está. En esta ecuación que yo voy a hacer, ¿a cuánto va a pasar? ¿De menos 1 a cuánto? Para que se vea el cambio. Menos 2. A menos 2. Si va a ser se va a comportar como reductor, él va a cambiar. ¿A cuánto va a cambiar? A 0. 0 va a cambiar, ¿no es cierto? Él se va a oxidar y al oxidarse va a reducir a otro. Entonces aquí va a cambiar. Aquí. Ese cambio tenemos que ver desde acá hasta acá. En las anteriores dos ecuaciones, en las anteriores dos cambió de menos 1 a menos 2 cambió. Ahí se comportó como oxidante, ahora se va a comportar como reductor
porque va a reducir a otra sustancia, pero él tiene que oxidarse. Entonces, si va a reducir a otra sustancia, ¿quién se va a reducir? ¿A quién va a reducir? ¿Cuál de estos dos? ¿A quién va a reducir? Este metal, ¿qué valencia tiene? Pues tienen que acordarse ustedes. Miren, la plata. ¿Qué valencia tiene la plata? Es alcalino la plata. Es un elemento metálico, de baja alcalinidad, pero es metálico. ¿Qué valencia tiene la plata? +1. Tiene 1. ¿Tiene otro estado? No. No tiene. Entonces, aquí en el compuesto, ¿con cuánto está? Está con +1, por lo +1. que tiene. Está aquí, ¿no es cierto? Y cuando reaccione, ¿qué opción de cambio tiene? ¿Volver a cuánto? Volver a 0, pues nada más no puede más, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí plata 0, precipitado esto. Plata 0 más el agua y más el oxígeno. Aquí está, fíjense, de -1 a 0. Tiene que aparecer entonces oxígeno acá. Y si hago la reacción en un vaso precipitado, en un crisol, en una cápsula de porcelana, cuando termine la reacción voy a ver algo brilloso en el fondo, algo que está brillando, sólido, es la plata. ¿Ya? Muy bien, entonces al balancear hay que colocar eso. Se está comportando entonces en esta ecuación como reductor. ¿Quién se reduce? La plata. De 1 positivo se está reduciendo ¿a cuánto? A 0. De 1 positivo a 0. Muy bien, borramos. Entonces. Borramos. Otra ecuación que podemos tener. ¿Cuál es la otra ecuación? Rápido, ahora sí. Esta parte de acá con el permanganato también en medio ácido. Y esta la vamos a hacer en términos iónicos. La vamos a hacer. Ya. ¿Cómo sería entonces? Sería, voy a poner otra reacción. ¿Qué propiedad estamos demostrando acá del peróxido de hidrógeno? No es su mejor propiedad, su principal propiedad es ser oxidante, pero cuando se encuentra con otras sustancias más oxidantes que él, es obligado a comportarse como reductor. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Y vamos a hacer acá entonces el manganato de potasio más el peróxido. Y seguramente va a aparecer también, como dice acá, en solución ácida, va a aparecer acá un hidrógeno en la reacción, pero no importa, la vamos a dejar ahí y el resultado nos va a indicar. El manganeso siempre cambia o siempre existe como manganeso +2 en medio ácido, ¿ya? Nos dicen acá, nos están diciendo en el enunciado, es en medio ácido, nos dicen. Entonces, yo tengo que aprenderme de que el manganeso, el medio ácido, está como manganeso +2, porque así es, se ha descubierto y eso de memoria lo puedo aprender, no hay problema, ¿no? Entonces, va a aparecer también el tema del agua y va a aparecer el tema del oxígeno, porque tiene que darse. Entonces hago las semireacciones, ¿cierto? A ver, ¿cómo la planteamos la semireacción? ¿Cómo sería? Vamos, pónganse atentos. Esta reacción la vamos a hacer y vamos a dejar acá. Pero quiero que me ayuden todos a hacer. ¿Cómo sería el caso del permanganato? Sería primero, ¿no es cierto?
¿Cuál es el agente oxidante en esta reacción entonces? Los dos son oxidantes, pero uno es más oxidante que el otro. En este caso, ¿qué estamos viendo? Pues, ¿se acuerdan? ¿Cómo se va a comportar este? Ese va a pasar de -1 a -2. Ya, muy El más bien. oxidante sería el manganeso. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer mis reacciones que sabemos hacer. El anión permanganato está cambiando a manganeso más 2. Es una semirreacción. La otra, ¿cómo va a ser? La otra va a ser el peróxido que está cambiando. O sea, ¿qué cosa está cambiando? Podemos poner agua, Agua. agua y ¿qué más? Y oxígeno podría ser. O podría ser que pase directamente a oxígeno también, mire. Esa es una opción. Ya, voy a borrar. Y podemos hacer de las dos formas y vamos a ver con cuál funciona mejor. La otra es que pase directamente a oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a aumentar ¿cuántos hidrógenos? Para balancear. 2. Más 2 hidrógenos y luego ¿cuántos electrones? 2 electrones. Y aquí como balanceo más ¿cuántas aguas? Y luego aquí ¿cuántos protones? Vamos a ver conmigo rapidito. ¿Cuántos hidrógenos? 8. Claro, claro, 8, hay que estar seguro. Hagan conmigo, tienen que ser más dinámicos. Luego, aquí está completa, ya aquí me falta hacer el balance de carga. 8 menos 1, 7. Menos 2. A ver, díganme cuántos electrones y a qué lado, ya deberían saber a estas alturas. ¿No es cierto? 9 al lado derecho. A ver, vean bien, es matemática esto. Lo voy a hacer aquí, para esta ecuación lo voy a hacer aquí, lo voy a borrar luego. Pongo el igual. Aquí tengo más 2, que es este más 2. Aquí tengo más 8, menos 1 quiere decir esto. ¿Cuánto es 8 menos 1? Es 7. 7 es igual a más 7. Voy a poner igual a más 2. ¿Qué debo hacer para tener igualdad acá? Para tener 2 aquí, ¿qué debo hacer a este lado izquierdo? Restarle 5. Exactamente, 5. Y eso significa 5 electrones entonces. Entonces aquí digo más 5 electrones. Todos entendieron esta parte, ¿no? Así es la cosa. Sí. Ahora voy a borrar. Voy a borrar esta ecuación que ya no la necesito. Listo, sigo haciendo mi trabajo. Entonces, balanceadas las dos semireacciones están en elemento y en carga. ¿Qué me falta hacer? ¿Esta por cuánto? Por 2. Y esta, así, ¿no es Por cierto? 5. Muy bien, entonces un poquito movemos la página y seguimos haciendo operación. Ya, hagamos. 10 electrones. Fíjense que hicimos un cambio acá, ¿no? Podríamos hacerlo con agua más oxígeno, como dijimos. Pero, a ver, veámoslo así como lo estamos haciendo. Entonces, 2 por todo lo que tengo acá adentro. 10 electrones más 16 protones más 2. ¿Cómo se llama esta sustancia que estoy escribiendo? ¿Anión o catión es este? ¿Qué es?
Este de acá, ¿qué se llama? Catión. Catión es con carga positiva, ya por favor. Anión con carga negativa. ¿Y este qué? Catión. Catión manganeso. Más 2. Más 8 aguas. Aquí está 2 por 4, 8. Ahora vámonos a la otra semireacción. 5 peróxido de hidrógeno. Tengo al otro lado 5 oxígeno elemental más 10 protones, o puedo decir catión hidrógeno, más 10 protones más ¿cuántos electrones? 10 electrones. Y voy a hacer una raya. Listo, y sigo haciendo operación. Voy a simplificar o anular los electrones porque estoy sumando. ¿Qué más puedo anular? Fíjense, Los protones. protones. ¿Cuánto me sobra? 6. Excelente, 6. Entonces digo 6 protones más 2 anión permanganato. Falta el agua anular. Ah, ya, excelente, falta el agua anular. No, pero este es agua oxigenada y este es agua normal. Ah, sí, sí. Muy bien, seguimos. Más 2 anión permanganato, pero me gusta que así participe. Ya tenemos que estar atentos y más interactivos. Luego tenemos 5 peróxido de hidrógeno. Me voy al lado producto, 2 catión manganeso más 2, manganeso más 2, más 5 oxígeno elemental más 8 agua. Entonces llamamos nosotros a esta ecuación iónica. Veamos si están igualados los elementos y las cargas. 16 hidrógeno, 16 hidrógeno. 10 más 6, 16. 2 manganesos, 2 manganesos. Oxígenos, ¿cuánto? 5 por 2, 10, más 8, 18 oxígeno. 5 por 2, 10, más 8, 18. Está bien, ¿no? A ver, vean, ¿están bien? Están bien los elementos. Ahora vemos las cargas. ¿Cuánto tengo de carga en el lado producto? ¿Cuánto? El lado producto es esto de acá. Tengo 2 por 2, ¿no? 4 cargas positivas tengo. En el lado producto. En el lado reactante, ¿cuánto tengo de carga? Vamos, vamos. 4. También 4. Tengo 4 positivas aquí en el lado producto y tengo 4 positivas en el lado reactante. Está bien entonces. Entonces, veamos acá lo que hace rato les decía, ¿no es cierto? Este era el planteamiento. Otra reacción habíamos dicho nosotros. Aquí está. Esta es la reacción. O podríamos decir, esta es la pregunta. Este es el planteamiento del problema, esto de acá. Pero ocurre esta reacción. Pero en medio, aquí está. En medio ácido. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. En medio ácido ocurre la reacción y esto nos indica de que es en medio ácido. Entonces, esta es la respuesta y este es el planteamiento. Como me la dieron a mí la ecuación en términos iónicos también, entonces esta es la respuesta. Ahí concluye. Todo balanceado, los elementos y las cargas. Entonces, ¿cómo se está comportando aquí el peróxido de hidrógeno? ¿Cómo se está comportando en esta última reacción? ¿Cómo?
¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? Se reduce el manganeso. ¿De cuánto? ¿Cuánto tiene que el manganeso? Vamos, rapidito. ¿Cuánto tiene? 7. Muy bien, ¿de 7 a cuánto? A A 2. 2. De 7 a 2 se reduce el manganeso. Entonces, este es el reductor, pues no es cierto, este es el reductor. Y esa es la propiedad que estamos viendo. Fíjense, aquí lo hemos anotado, acá está. Obligado a comportarse como reductor. No es su principal propiedad, no. Él es excelente oxidante, por excelencia es oxidante. Pero es obligado a ser reductor en estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque la otra sustancia con la cual interactúa es más reductora que él. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hemos visto acá donde está la tablita que habíamos hecho. Aquí, por esto de acá. En las dos primeras reacciones, él pasa... ¿Cuánto pasa? Aquí está, mire, esta es la primera y esta es la segunda. Y entonces pasa a menos 2 pasa. Y en las últimas dos pasa de menos 1 a 0. Aquí está, ¿dónde están las últimas dos? Aquí está, de menos 1 a 0, aquí está. ¿Y dónde está la otra? Aquí está, de menos 1 a 0. Aquí está. Entonces, muy importante entender ese doble papel que juega el peróxido de hidrógeno. No nos olvidemos, él por excelencia es oxidante, ¿ya? Pero si la otra sustancia con la cual interactúa es más oxidante que él, entonces se invierten los papeles. El óxido de plata es más oxidante que él. El permanganato de potasio en medio ácido es más oxidante que el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, es obligado a comportarse como reductor. Dos papeles juega el peróxido de hidrógeno, tomar en cuenta. Muy bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay consulta, no hay pregunta, nos reencontramos la siguiente clase. Esta clase va a estar grabada para el siguiente grupo, ¿ya? Y con el grupo T, mañana grabo la clase para el jueves, para los del grupo F. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejar acá nomás.